presentar a la doctora Carla Tafur. Ella es médico neumólogo de nuestro hospital y es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que va a tocar el tema fibrosis quística, viaje del niño al adulto. Adelante, doctora Tafur, con su tema. Muchas gracias, doctora Lobatón. Buenos días con todos. Yo voy a puntualizar probablemente algunos tópicos o mensajes que Piero ya les ha brindado y tratar de contarles un poquito también la experiencia de la parte de neumología de adultos. Fibrosis quística, como ya Piero ha mencionado, es una enfermedad bastante rara e infrecuente en nuestro medio y aún así es una enfermedad que predominantemente ven los pediatras y los neumólogos pediatras y es mucho más rara que llegue a nuestras manos como neumólogos de adultos. Sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad que afecta no solamente el pulmón, sino a otros órganos y sistemas, que es una enfermedad genética, que es autosómica recesiva. Eso significa que tanto el padre como la madre deben ser portadores de algún gen anormal para la codificación de este transportador de canal de cloro selectivo o gen CFTR. Y por lo tanto, para que la enfermedad se exprese, el niño o la niña tiene que haber heredado una mutación tanto del padre como de la madre, ¿no? Y estas mutaciones lo que van a producir es una disfunción de justamente la proteína CFTR, ¿no? Aquí vemos en la imagen que está al costado que tanto que el sodio y el cloro, que habitualmente van juntos o van cercanos, ¿no? El sodio para la movilización e ingreso dentro de la célula usa un transportador y el cloro para su movilización fuera de la célula utiliza otro tipo, su movilidad dentro, movimiento dentro y fuera de la célula utiliza otro canal o transportador que es el CFTR, ¿no? Entonces tenemos que el gen mutado va a traducirse en una proteína CFTR o finalmente un canal anormal o disfuncional, ¿no? Y la consecuencia de que haya una alteración en el transporte del cloro es básicamente lo más importante a remarcar aquí es que hay una alteración en la composición de los iones de las secreciones, tanto a nivel respiratorio, pancreático, hepatobiliar, haciendo que el moco o las secreciones en estos órganos o sistemas sea mucho más viscosa y densa de lo habitual, ¿no? Entonces, eh, fibrosis quística es una enfermedad que afecta varios órganos y sistemas, pero siendo obviamente principalmente pulmones y sistema digestivo lo más afectado, ¿no? Tanto el epitelio del tracto respiratorio como del páncreas, exocrino, intestino, sistema hepatobiliar y también las glándulas sudoríparas exocrinas, que bien ya mencionó, y fue muy interesante escuchar el dato histórico de Piero de obviamente el niño al que besaban y que tenía un sabor más salado o piel más salada, se traduce en justamente este acúmulo de cloro en estos pacientes. Piero nos ha mostrado data de la frecuencia, prevalencia de la enfermedad y todos concordamos que la incidencia varía de acuerdo con el grupo étnico, ¿no? Es una enfermedad que es mucho más frecuente en recién nacidos vivos en el norte de América y Europa, y mucho menos frecuente en asiáticos americanos, ahí estamos incluidos nosotros, y se estima que en el mundo probablemente hayan diagnosticadas entre 70.000 a 100.000 personas con fibrosis quística mundialmente, ¿no? Entonces es una enfermedad realmente rara, ¿no? Y la frecuencia de portadores es 1 en 28 en personas que son del norte de América y Europa. Yo creo que este mapa es una buena imagen que nos permite tener o sea, ver el impacto de esta enfermedad a nivel mundial. Es una enfermedad que es predominantemente del hemisferio norte. En Latinoamérica, Brasil tiene un reporte importante, interesante. En el hemisferio sur también Australia, pero nuevamente, ¿no? Es una enfermedad con predominio del hemisferio norte, lo cual de algún modo es un alivio porque, como lo mencionó la doctora Lobatón, es una enfermedad para la cual lamentablemente hasta el momento no tenemos cura. Si bien hemos podido mejorar la calidad de vida, no tenemos cura. Y un dato que es sumamente interesante es que en la actualidad, probablemente más del 50% de los casos de fibrosis quística los vemos y los seguimos en personas mayores de 18 años. Por eso ya no es una enfermedad solamente exclusiva del pediatra, sino una enfermedad con la cual
los neumólogos de adultos también tenemos que estar familiarizados, ¿no? Y un poquito para recalcar el tema del funcionamiento de este canal, que es el meollo del asunto, el entender en qué consiste la enfermedad. Recordamos que los genes codifican proteínas. Para que esas proteínas se expresen, tienen que primero traducirse en RNA mensajero y luego a partir del RNA mensajero sintetizar proteínas. Y este es el canal para cloro, el SFTR, que en esta imagen es un canal que es normal y el canal del sodio, ¿no? Y permite el movimiento de estos iones dentro, hacia adentro, fuera de las células de forma normal, ¿no? Esos son los canales funcionando de forma normal, pero ¿qué sucede en la fibrosis quística? Lo que tenemos es una alteración de este canal CFTR, el canal de cloro, que va a afectar el movimiento normal del cloro y como vemos tenemos más cantidades de moléculas, ¿no? De sodio y cloro en el extracelular, fuera de la célula, lo cual hace que justamente la densidad de estas secreciones se vuelva más viscosa, ¿no? Y esta imagen me gustó mucho, es para mostrarles un poquito. Este es un CFTR normal, donde está mi puntero, ¿no? Moviliza los iones de cloro a la superficie de la célula de forma normal, ¿no? Una secreción normal del cloro. Pero cuando tenemos una proteína CFTR, un canal anormal como en la fibrosis quística, recordando lo que ya nos mencionó Piero, que la mutación más común es la F508del, ¿no? Hay una alteración en la conformación de esta proteína al punto de que esta proteína ni siquiera llega a integrarse o ser parte de la membrana para poder facilitar el transporte de esos iones de cloro. Entonces, finalmente, hay una menor secreción de cloro y esto lo que va a generar va a ser un moco que va a ser menos hidratado y mucho más denso, ¿no? Existen más de 2000 variantes o mutaciones del SFTR, la más frecuente y reportada, el 90% es la F508del, ¿no? A nivel mundial, pero hay otras variantes que pueden estar en el orden del 1 al 3%. Y eso es algo que Piero marcó y yo quiero solamente mostrar algo adicional aquí, es que en la disfunción de este canal, de este CFTR, se puede producir a diferentes niveles, ¿no? Y están clasificados estas mutaciones en 6 clases, del 1 al 6. La 1, 2 y 3 son probablemente las formas más severas en cuanto a alteración en la función de este canal. La clase 1 viene desde un defecto en la síntesis de la proteína, la clase 2 en el procesamiento y tráfico intracelular de la proteína, o sea, tú puedes sintetizar una proteína, pero si la proteína no se dobla o pliega de la forma que debería hacerlo, pues no va a funcionar de forma normal. Y la clase 3, que es un defecto de activación y regulación. Entonces, estas 3 clases son las que se traducen en un cuadro clínico más severo de fibrosis quística, perdón. La clase 4, 5 y 6 son las formas más leves de la enfermedad y probablemente los pacientes que han pasado toda su infancia no diagnosticados y recién son detectados por nosotros ya en una etapa adulta cuando de pronto hacemos el diagnóstico de bronquiectasias, que es la manifestación pulmonar final, ¿no? Estructural de la fibrosis quística, probablemente sean pacientes cuyo problema sea alguna alteración que corresponda a la clase 4, 5, 6, ¿no? La clase 4, defecto en la conductancia, clase 5, reducción de la cantidad de estos CFTRs y la clase 6, una renovación o destrucción acelerada de estos CFTRs. Entonces, lo más probable, no digo que sea estrictamente universal, pero es muy probable que estas formas menos severas de la enfermedad sean las que finalmente nosotros terminamos diagnosticando en una etapa adulta, ¿no? Entonces, estas son las 6 clases que habíamos mencionado, la prevalencia de las mutaciones correspondientes a estas clases, y vemos que la clase 2, que es un defecto en el tráfico, en cómo se pliega esta proteína, es lo más frecuente y es donde tenemos esta mutación, la F508D, ¿no? Y lo interesante de este cuadro es que en la última fila tenemos los potenciales tratamientos que existen ahora para tratar de algún modo modular la función de este CFTR, ¿no? Entonces,
Existen actualmente ya algunas opciones terapéuticas que, si bien es cierto, no van a curar la enfermedad, al menos te permiten mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, marcando un poco lo que nosotros vemos también en adultos, que probablemente se parezca un poco a lo que ve Piero y todos nuestros neumólogos pediatras, Nair también acá, pues tos crónica es el síntoma más marcado en fibrosis quística, habitualmente asociado a un esputo que suele ser viscoso. Muchas veces nuestros pacientes cursan también con sibilancias, que pueden tener una buena respuesta en la espirometría del broncodilatador en un 15 a 20% de los casos, a veces cuadros de rinosinusitis crónica, pero generalmente el evento o la consecuencia de la fibrosis quística es infecciones respiratorias recurrentes justamente a raíz de este moco, que es lo que estamos viendo en esta imagen al costado, que favorece el acúmulo del éstasis de moco, favorece la colonización bacteriana más inflamación, más daño del epitelio y esto sumado a un SFTR anormal, obviamente a mayor frecuencia de infecciones respiratorias. Y desde el punto de vista estructural, el evento en el que se traduce la fibrosis quística es en la presencia de bronquiectasias. Y esta es la radiografía de un paciente en el cual vemos opacidades, algunas alveolares, bronquiectasias, tapones de moco, ¿no? Que son estas opacidades que estamos viendo redondeadas, en la radiografía de tórax. Pero marcar, como mencionó Piero, que la radiografía es nuestra primera prueba de imágenes de cribado, pero el diagnóstico final requiere la realización de una tomografía de tórax de alta resolución, puede ser sin contraste, ¿no? Y esta radiografía se correlaciona con esta imagen tomográfica, este corte coronal en esta tomografía, donde estamos viendo las imágenes de bronquiectasias y tapones de moco bilaterales, difusas, que comprometen los 4 cuadrantes. Otro punto que es importante e interesante es estos pacientes con fibrosis quística que van a desarrollar bronquiectasias, que tienen como síntoma principal tos crónica con esputo que suele ser bastante viscoso o denso, eh, desarrollan colonización e infección crónica de la vía aérea de estas bronquiectasias. Y un marcador, un punto que es importante es cómo van cambiando la presencia de de la flora o de las bacterias que colonizan al paciente según la edad, ¿no? En un primer momento, en una primera instancia, probablemente la mayoría de infecciones en los pacientes más pequeños se deban a las infecciones habituales por virus, micoplasma, clamidia, streptococcus pneumoniae, y conforme se van haciendo más frecuentes las infecciones, hay un cambio hacia Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, hasta que llegamos a una bacteria que es marcador también de severidad en bronquiectasias en general, no solamente en fibrosis quística, que es Pseudomonas aeruginosa. Por el impacto que tiene al generar biofilms que hacen muy complicado y muy difícil, prácticamente imposible, la erradicación de esa bacteria de la vía aérea de estos pacientes. Y bueno, también no hay que olvidar que también pueden haber otras bacterias como esmaltofilia, cepacia e inclusive hongos como aspergillus y también la asociación con aspergilosis broncopulmonar alérgica en esta enfermedad. Entonces, para remarcar un poquito a nivel del pulmón y solamente cerrar la idea de lo que sucede a nivel respiratorio, porque es obviamente nuestra especialidad, tenemos la mutación genética, la disfunción del SFTR, el transporte iónico alterado, secreciones viscosas, esto genera obstrucción de la vía aérea, infecciones frecuentes, inflamación, y la inflamación nos lleva a daño estructural, más bronquiectasias, y aquí es donde viene el problema. Cuando ya tenemos insuficiencia respiratoria, pues estamos en un estadio avanzado de la enfermedad que finalmente nos va a llevar a la muerte, ¿no? Eh, Se sabe que la mayoría de fallecimientos en los pacientes con fibrosis quística se deben a compromiso pulmonar. 95% de los fallecimientos es por esta causa. En la década de los 50, la mayoría de los pacientes fallecían antes de los 2 años. 20 años después, en los 70, ya antes de los 15 años.
Y para el 2013 se sabe ya que la sobrevida o la supervivencia media podía estar alrededor de los 40 años. Entonces, nuevamente, esto empezó como una enfermedad que era prácticamente de manejo exclusivo de los pediatras, pero actualmente implica también a médicos que vemos predominantemente población adulta. ¿Se escucha? Solo una pincelada en la presentación clínica. Bueno, también puede haber compromiso digestivo, malabsorción intestinal, diarrea crónica, pancreatitis crónica y el desarrollo, y eso es algo que vemos sobre todo en pacientes un poco mayores, no en niños tan pequeños, de diabetes relacionada a fibrosis quística. Por lo mismo, como vemos en esta imagen, porque las secreciones pancreáticas del páncreas exocrino es espesa y pegajosa y obstruye los conductos pancreáticos y también los conductos a nivel biliar. Ahora, remarcando un poquito el tema del diagnóstico, esto compete más a Piero y lo mencionó bastante bien, pero el diagnóstico presintomático generalmente es en los niños pequeños, y obviamente en países cuya la prevalencia de la enfermedad es sumamente alta, se hace tamización neonatal, no se busca activamente la presencia de fibrosis quística en estos pequeños antes del desarrollo de síntomas, ¿no? Y esto básicamente es con evidenciar un tripsinógeno inmunoreactivo elevado. Esto más un test del sudor que sea positivo o más el hallazgo de dos variantes patogénicas bialélicas en el CFTR. Eso significa encontrar mutaciones en el CFTR, tanto en el cromosoma heredado de la madre como del padre, hace finalmente el diagnóstico de fibrosis quística. Ahora, eso es en la parte presintomática, antes de tener síntomas. Y ya en el momento de que tenemos síntomas, ya sea en edad temprana en los niños o ya en adultos con nosotros, pues el diagnóstico se hace con una suma de signos y síntomas más la evidencia de anormalidades en el CFTR. Entonces, dentro de los síntomas o de las afectaciones desde el punto de vista clínico, pues tenemos enfermedad tanto de los senos paranasales como pulmonar de tipo crónica, evidenciar la colonización o infección por bacterias patógenas como Pseudomonas aeruginosa, estafilococo, que era lo que habíamos mencionado, tos crónica y producción de esputo que habitualmente es purulenta, anormalidades persistentes en la radiografía del tórax, obstrucción de vías aéreas manifestada por sibilancias y atrapamiento aéreo, pólipos nasales o alteración en los senos paranasales en la radiografía de tórax, tomografía de tórax e hipocratismo digital. En la parte gastrointestinal y nutricional, como se ha mencionado, puede haber hilio meconial, síndrome de obstrucción intestinal, prolapso rectal, y a nivel pancreático, pues el desarrollo de insuficiencia pancreática crónica, ¿no? A nivel hepático, ictericia neonatal, enfermedad hepática crónica también, y a nivel nutricional, pues en los niños el retraso del crecimiento y a cualquier edad, hipoproteinemia, edema y obviamente complicaciones secundarias al déficit de vitaminas liposolubles. Y como acá hay un síndrome de perdedor de sal, pues las personas suelen cursar con estados de deshidratación crónica, alcalosis metabólica crónica, y acá un punto importante a recordar, sobre todo en los pacientes adultos. Muchas veces el diagnóstico se hace en la edad adulta porque hay temas de infertilidad en la pareja. Y esto es debido básicamente a la ausencia de espermatozoides o azoospermia obstructiva en los varones. Entonces, por un lado tenemos los síntomas y signos y por el otro lado tenemos las anormalidades del CFTR que para el diagnóstico sintomático, o sea, de personas que tienen síntomas, es igual, ¿no? El resultado de un test del sudor, de dos test del sudor con pilocarpina anormales, actualmente a veces se discute si es que solamente usar uno, la identificación bialélica de variantes patogénicas en el gen, o sea, mutaciones en los dos genes, ¿no? De los dos cromosomas. También podría usarse potenciales nasales transepiteliales alterados y el test genéticos y otros biomarcadores. Y la suma de signos y síntomas más evidencia con alguno de los métodos mencionados de anormalidades en el SFTR es lo que finalmente me va a dar el diagnóstico de fibrosis quística. Ahora, no existe cura para la fibrosis quística, eh, pero el tratamiento puede mejorar la calidad de vida. Y vamos a mencionar aquí el objetivo es nuevamente mejorar la calidad de vida, tratar de preservar lo más que se pueda la función pulmonar y prevenir complicaciones. Y hay 4 puntos importantes en el manejo de los pacientes con fibrosis quística.
la parte nutricional, porque son pacientes que se desnutren, tienen un gasto calórico mucho más alto que la población normal, terapia respiratoria y todas las técnicas que puedan ayudarnos al aclaramiento o eliminación de estas secreciones densas, manejo de las infecciones, ya sea de las exacerbaciones agudas como de la colonización crónica, y los moduladores del SFTR. Entonces, solamente para mencionar, los moduladores del SFTR son medicamentos que corrigen, puede ser que no de forma completa, pero al menos parcial, la función de esta proteína CFTR defectuosa. No curan la enfermedad, para recordar, pero pueden mejorar significativamente la calidad de vida y el pronóstico, ¿no? Y acá tenemos tres, ¿no? El ivacaftor, que mejora el funcionamiento de la proteína CFTR en ciertas mutaciones, lumacaftor y tezacaftor, que facilitan el plegamiento correcto de la proteína CFTR, y el elexacaftor, que combinado con los otros moduladores, es efectivo para la mayoría de las mutaciones. Y dentro de los otros tratamientos, pues mucolíticos para lograr tratar de disminuir la viscosidad de estas secreciones y su mejor eliminación, la alfa-dornasa, la solución salínica hipertónica, la fisioterapia respiratoria como pilar fundamental para poder movilizar las secreciones, el uso de broncodilatadores para el manejo justamente de la obstrucción bronquial que puede verse asociada a esta enfermedad por la presencia de las bronquiectasias, y terapia antiinflamatoria que básicamente incluye, por ejemplo, el uso de ciertos antibióticos que tienen un efecto inmunomodulador en la vía aérea, como son los macrólidos. Entonces, no voy a ahondar en el tema de terapias, es una enfermedad que, nuevamente, no es frecuente, pero quería dejarlos con este mensaje. Vivir con fibrosis quística en la adultez es un testimonio de la resiliencia humana y de los avances médicos. Ustedes han visto cómo ha cambiado la sobrevida, estamos hablando en un lapso de ¿cuánto? 50, 70 años, y que nos recuerdan que cada aliento cuenta y que con el apoyo y tratamiento adecuado es posible encontrar calidad de vida en medio del desafío de una enfermedad que aún no tiene cura. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la brillante exposición de la doctora Tafur. Muchas gracias a todo el público asistente. Recordar que este domingo 8 de septiembre, la existencia de esta enfermedad compleja, rara, que se da a nivel mundial, queda y se presenta desde la etapa infantil y es algo que va a progresar hasta la etapa adulta, ¿no? Esta enfermedad existe, actualmente existe una asociación que lucha por los derechos de estos niños para que cada vez tengan más acceso a un diagnóstico descentralizado, a un diagnóstico que el MINSA lo pueda solventar y a un adecuado tratamiento. Muchas gracias a todos por su participación. Buenos días.